Quiero que abran su Biblia, por favor, conmigo, en Romanos, capítulo 8, versos 29 al 30. La semana pasada únicamente pudimos abarcar un verso. Hoy abarcaremos dos, así es que vamos progresando. Pero lo cierto es que Romanos capítulo 8 es conocido también como el gran 8 de Dios. Hace año y medio predicamos nada más Romanos 8 y tomamos un largo tiempo. Pero ahora específicamente hablando de estos dos versos, Romanos capítulo 8, versos 29 al 30. ¿Cuál dije? Romanos 8, 29 al 30. Es verdaderamente un conglomerado de información gigante, aunque vienen en esos dos, particularmente esos dos versos. Es un conglomerado muy grande de información que quiero que tú y yo podamos ver a la luz de lo que Dios en su gracia nos quiere mostrar. Entonces, sígueme con tu vista, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, entonces quiero que volvamos a leerlo, pero ahora vamos a hacerlo todos juntos desde el 29 al 30. Vamos a hacerlo, entonces dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que el Señor bendiga su palabra. Esta es la palabra inerrante, infalible de nuestro Dios. La semana pasada hablamos sobre la elección incondicional y dijimos que Dios ha hecho eso solo por su gracia, que su favor se ha mostrado en que Él nos ha elegido por su gracia. Él ha querido elegirte. ¿Por qué? Porque Él quiere, porque Él es bueno y porque tú no has hecho absolutamente nada. Yo no he hecho absolutamente nada. Y tú y yo no hemos hecho nada más que pecar. Y Dios con todo eso nos ha elegido. Pero quiero que veas la pantalla, por favor, para poder entender otra vez qué fue lo que dijimos hace 8 días respecto a lo que es la elección incondicional. Mira lo que dice en la pantalla. La elección incondicional es Dios llamando eficazmente a quien escogió. Y Dios sabe esto, sabiendo que a ese que llamó no tiene nada bueno. No le ama ni le valora como Dios y Padre. Y esto es cierto porque ¿qué hicimos tú y yo para que Dios nos llamara? O un día despertaste diciendo, hoy voy a buscar a Dios. Entonces, por eso tenemos que siempre ir a esta buena pregunta. ¿Puedes alzar tu mano si tú ya te reconciliaste con Dios? ¿Quién ya se reconcilió con Dios aquí ya? Puede levantar su mano. ¿Seguros? Ok, todos los que levantaron su mano están equivocados. No te reconciliaste con Dios, Él te reconcilió consigo mismo. ¿Quién vino a buscar a quién? Él nos vino a buscar. Nosotros no fuimos con Él y dijimos, Dios, quiero reconciliarme contigo para que estemos bien. No, Él fue y te buscó. Tú nunca le buscaste a Él. Y Él en su favor incondicionalmente te busca, te ama, te escoge y te destina para que tú puedas conocer quién es Dios y quién es aquel que te llamó. Ahora, quiero que veas la pantalla otra vez porque quiero que podamos conducirnos a través de Primera de Pedro 1:2. Y mira lo que dice ahí, pon atención en esto y tenlo ahí muy en mente porque eso nos va a conducir en toda la predicación como una llave que nos va a hacer entender aquello que Dios nos quiere decir. Pedro se está dirigiendo a la iglesia universal y está diciendo que fuimos elegidos según la presciencia de Dios de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero ¿cuál es la palabra que está subrayada? Presciencia. Y luego la frase que está subrayada, ¿cuál es? Para obedecer. Entonces quiero que tengas eso en tu mente. Y para poderle dar un significado, ¿y qué quiere decir esa palabra tan extraña que es presciencia?
Presciencia es tan sencillo como dice el previo conocimiento de Dios de todas las cosas. Él sabe todas las cosas antes de que cualquiera las sepa. Él sabe y conoce todas las personas antes de que sean conocidas por nadie más. Él es la persona que más te conoce a ti. No hay otra persona que te conozca más y que sea testigo de todas las cosas en tu vida más que Dios mismo. Pero mira cómo dice que la frase para obedecer. ¿Cuánto nos cuesta trabajo obedecer? ¿Cuántas veces te dicen, haz esto y tú? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Apenas alguien me dijo, oye pastor, ¿por qué nos dices que subrayemos la Biblia? Oh, pues hombre. ¿Por qué? Pues yo puedo subrayar como yo quiero, sí, pero no lo haces. El tema no es que yo te lo diga. El tema es que tristemente los mexicanos no leemos. Entonces necesitamos decirte, subraya esto, lee esto, mira esta palabra, mira esta frase y así podemos entonces focalizar nuestra atención en la persona del Señor. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces quiero que tengas presente este versículo, pero mira en tu Biblia, por favor, el verso 29. Estamos en Romanos capítulo 8, verso 29. Y mira lo que ahí nos está diciendo Pablo. Pablo está utilizando una palabra que se llama, que dice primero, ¿por qué? Eso nos introduce a una razón de algo que él nos va a decir. Y dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Y ahí vamos a quedarnos porque quiero que subrayes las palabras conoció y predestinó. Conoció y predestinó. El que conoció y el que predestinó. Y mira, también quiero que veas esta frase, los que. Eso apunta a un grupo de personas. Eso apunta específicamente a aquellos que son los que Dios ha escogido. Y eso solamente cae en la responsabilidad de Dios. No depende de ti, no depende de mí. Dios tiene a aquellos, los que ha escogido, aquel grupo específico que son los escogidos por Dios. Y no estés pensando en Apocalipsis sobre el número que ahí aparece. No estés pensando eso. Pon atención acá en lo que estamos viendo en Romanos capítulo 8, verso 29. Ahora, ¿qué quiere decir estas palabras? ¿Qué quiere decir las palabras escogió, conoció y predestinó? Vamos a ver primero lo que es la palabra conoció. Mira la pantalla. La palabra conoció es una palabra en griego bastante rara, pero no te preocupes por eso. Lo que quiero que veas es que la palabra conocer o conoció está en pasado y es aquello que es saber y conocer de antemano. Si hemos dicho que Dios tiene el preconocimiento de todas las cosas, aquí conoció está dirigiéndose hacia una persona, hacia aquella persona que Dios escogió. Dios sabe quién es y le conoce de antemano. Es decir, somos conocidos por Dios con un amor particular, exclusivo, desde antes de nuestra propia existencia en la tierra. Nadie te amaba, nadie te conocía, pero Dios ya te amaba y Dios ya te conocía. Y ni siquiera existías. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Eso lo hace muy Dios. Eso lo hace muy Dios a Él. Eso identifica que solamente Dios puede conocernos antes de que todo exista. Y además, y la mejor noticia, mira esto que dice, con un amor particular y exclusivo. Dios te ama particularmente como eternamente. Dios te ama particularmente como exclusivamente. ¿Y sabes qué hiciste para ganarte su amor? Nada. Porque tú no estabas en la existencia tuya, sino en la existencia de Dios. Y eso es conocerte como nadie nunca jamás te ha conocido ni te conocerá. Esto hace alusión a un conocimiento personal e íntimo que nadie más que Dios mismo conoce como Él mismo se conoce. ¿Sabes qué parte de ti Dios no conoce? ¿Alguna vez has podido ocultarle algo a Dios? Ahora, pretendemos hacerlo, ¿no? Tenemos unos amigos que son, vino él primero como misionero a México y después fueron a otro país a plantar una iglesia y tienen 2 hijos.
ya mayorcitos. Y entonces, un niño y una niña. Y la niña estaba chiquita y le decía a su papá, no hagas esto, no agarres esto. Y entonces le ponía así su papá, no agarres esto. Y ella le decía, vete, lo voy a agarrar. No quiero que me veas. Entonces, ¿qué? O sea, ahí está el asunto del pecado. O sea, le decía, tápate los ojos, lo voy a agarrar. Y la niña se lo decía, no había necesidad que se lo insinuara. Ella solita iba y decía, vete, porque lo voy a agarrar. Y a veces hacemos así con Dios. Voy a hacer esto, pero voy a hacer como que Él no ve, como que Él no sabe. Y Él sabe. Ahora pregúntate, ¿Dios sabía con quién se iba a meter al salvarte? Pura figurita, ¿no? Entonces Dios tiene un conocimiento personal e íntimo contigo como nunca nadie más lo ha tenido en tu propia vida. Éxodo 32:12 apunta a esto. Dios está hablando con Moisés y le dice, te he conocido. No le está diciendo, bueno, pues te estoy conociendo. No, te he conocido. Antes que Moisés pudiera conocer a Dios, Dios ya conocía a Moisés. Y esto es muy importante porque la palabra conocido en hebreo es la palabra yada. Y yada quiere decir saber y entender de manera comprometida. ¿Conoces a alguien de manera comprometida? ¿Tienes el compromiso de conocer a la persona más cercana a ti? Dios tiene el compromiso no por hacer, sino Dios ya comprometido te conoce a ti. Dile a la persona que tienes al lado, yo soy conocido. Ándale, voltea y dile, yo soy conocido. O al de atrás dile, yo soy conocido. Dile, no sé tú. Entonces, por lo tanto, escúchenme acá. Por lo tanto, si estamos diciendo que Dios nos conoce desde antes de que todo sucediera, podemos concluir esto. Dios tiene un íntimo conocimiento práctico de cada uno de nosotros. ¿Estás poniendo atención? ¿Estás conmigo? Dios tiene un íntimo y práctico conocimiento de ti. Así es que cuando te sientas de nadie me quiere, todos me odian, ok, piensa esto. Dios me ama de manera íntima y práctica. No, pastor, es que tú no sabes lo que he hecho. No lo sé. Es que he hecho cosas muy malas, estoy seguro. Es que no me ha ido bien, estoy completamente de acuerdo contigo. Es que yo hubiera hecho, es que no cumplí. Todo eso se queda en nada con el hecho más profundo y verdadero de que Dios tiene un íntimo conocimiento práctico de tu persona. Y eso es una buena noticia. No somos ajenos a Dios. Dios no está sorprendido por ti ni por mí, pero Dios está contento de conocerte. Dios tiene alegría en su corazón. Por eso tú puedes venir con Él con plena certidumbre en Cristo Jesús, en fe y arrepentimiento, y poder acercarte a Él y poder decir, Dios, pues la verdad otra vez lo mismo. Y no vas a decir, otra vez lo mismo, ay, tengo toda una fila aquí esperando y tú vienes con lo mismo, cuéntame otra cosa diferente. No, Dios no hace eso, porque Él es el Dios que nos conoce y sabe tu debilidad y mi debilidad. Ahora, qué buena noticia es que Él sepa quiénes somos y cuán débiles somos, ¿no? Imagínate que yo te dé el micrófono. Pasen, por favor, y cada uno va a decir su debilidad aquí. Pásenle. ¿Quién pasa? ¡Qué bueno, pues! Pero ¿a poco no da pena? Claro que da pena. Y eso, amada familia, el hecho de que Dios tiene un íntimo conocimiento práctico de cada uno de nosotros no nos hace especiales. Cuidado con eso. A Él lo hace glorioso. Que Dios te conozca, a Él lo hace glorioso. Porque ¿qué necesidad tiene Dios en su propia persona de conocernos? Ninguna. Dios es tan Dios que no necesita de nadie. Él no está como en la eternidad solo así, pues aquí tristeando porque pues no me quieren los de la tierra. Y ya les mandé a mi hijo y nomás no hacen caso. No, Él está feliz, Él está completo. A Él no le hace falta nada. Él no se desanima, Él no se levanta del lado izquierdo. Él no está así como,
No, Él tiene toda plenitud en sí mismo y te ama, ese Dios te ama. Entonces a los que antes conoció, lo hizo de manera práctica. Dios te conoció íntimamente y prácticamente, y nada de lo que eres hoy a Él es desconocido. Esa es una buena noticia. Y todo eso sucedió antes de la fundación del mundo, antes de que tú existieras. Ahora mira lo que dice la Biblia ahí, habla de, ya hablamos de los que conoció, ahora dice los que predestinó. ¿Y qué es esa palabra? Para muchos tiene siempre un sentido de controversia. La predestinación no es controversia. La predestinación es algo que Dios hace. Mira la pantalla. La predestinación es determinar antes. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Determinar antes. Es decir, Dios nos apartó para salvarnos. Y Él nos está transformando y nos transformará a la imagen de Cristo. Ahora, esto es algo en la práctica, es sencillo, no tenemos que entrar en controversia. ¿Por qué? Porque aquello que Dios ha hecho de conocerte, ese es en términos personales, pero predestinarte es en términos de propósito. Te he predestinado para esto. ¿Y para qué? Familia, es muy sencillo, para conocer a Cristo. Porque luego el conflicto de la predestinación es, yo voy a dar este paso, pero no sé si está predestinado o no. Entonces no lo daré. Pero si sí lo doy, Dios sabía que yo le iba a dar o lo desconocía, porque estaba predestinado. Ya dejemos de estar con esas cosas, hombre. Es una torpeza, es una necedad. O sea, Dios no es un títere. Y Dios no tiene necesidad de nuestras conclusiones. Dios lo que hace siempre está bien. Entonces, los cristianos, ¿cómo nos encanta estar echando controversias? Por todo. Por todo. Y luego si es cristiano y le gusta el fútbol, peor. Entonces, ya, pongamos los pies en la tierra y los ojos en el cielo y entendamos, la predestinación es un acto exclusivo de Dios, punto. Y cuando Él lo hace bien. ¿Y cuando lo hizo? Sin tu intervención. Imagínate que estuvieras en la eternidad diciendo, Dios, ¿verdad que me quieres predestinar? Ándale, no seas así, no más tantito. Ándale, en buena onda, predestíname, ¿sí? Por favor, mira, te prometo que me porto bien. Decía un amigo que ya no está aquí en México, decía, pececito que me porto bien. Absurdo. No podemos prometer a Dios algo cuando nosotros no existimos. Él en su gracia nos quiso apartar para Él. Apartar para Él. Entonces, cuando es conoció, tiene que ver con la persona. Apartó con el propósito para el cual Dios te apartó. Entonces, mira lo que dice el verso 29. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Respuesta en la Biblia. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios te conoció y dijo, ese que yo conozco, que no me es desconocido, sino que yo lo he creado y aquí va a aparecer en este tiempo y en esta hora, ahora lo destino previamente, sin que nadie me empuje, en mi sola libertad como Dios, para que conozca a mi Hijo. Y Dios va a orquestar todo lo necesario y va a hacer todo lo indispensable y todo lo justo y todo lo verdadero y todo lo difícil en tu vida para que llegues a Cristo. Y estando ya en Cristo, Él te va a llevar y te va a sostener para que vengas a Él. Porque Dios no nos abandona a decir, bueno, ya conociste a mi Hijo, ya te vas a portar bien, ahora échale ganas, allá te espero en el cielo. No, Él no hace eso. El ateo y el agnóstico siempre dicen eso. Es que Dios es malo porque nos abandona nuestra suerte para cumplir sus principios y nadie puede hacerlo. Entonces primero Dios sí existe, ¿va? Ok, entonces como dices que sí existe, ¿por qué no lo obedeces? No, es que yo soy agnóstico, no puedo obedecerlo. Mentira, no quieres. Eso te hace tan necesitado como todos nosotros. Entonces veamos esto, familia. Cuando Dios nos predestinó, fue para que nos formara Él a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿tú puedes ser como Jesús sin Dios? No se puede. ¿Cuántos pensamos que es difícil ser cristiano? Es bien difícil. Me acuerdo un niño que platicaba a mi suegro que estaban en la iglesia y le tocaba aprenderse Salmo 119. Decía, mamá, es que es bien difícil ser cristiano.
Sí, tiene toda la razón, pobre niño. Salmo 119 está enorme. Hasta dice Quitiano, pues claro. Pobrecito. Eso era un martirio. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno y glorioso de Dios? Que seas a la imagen de su Hijo. Ahora, quiero que empieces un poquito, que te ves en el espejo. ¿Se vería Cristo? ¿Se ve Cristo cuando te ves en el espejo? ¿Qué se ve? No me digas. ¿Pero qué se ve cuando ves al espejo? Puedes decir, hola Jesús, ¿cómo estás? La mayoría vamos a decir que no. Pero te voy a decir una cosa. Puedes ir viendo ya cómo hay marcas de Jesús. Puedes ir viendo cómo el tiempo ha pasado y desde que te conoció, te destinó, te salvó y te está salvando de ti, se ven ya las marcas de Jesús. Sí, de manera imperfecta. Sí, de manera torpe. Pero ya se ve Cristo. ¿Y sabes qué? Esta nube de testigos puede decir, ya se ve, ya no se le ven las llamitas porque estaba aquí, bueno, ya pedía. No, ya se ve el Señor. Y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Sí o no? ¿Sí o no se ve en tu vida Cristo de manera imperfecta? Pero ya se ve. ¡Qué bueno! Pues yo no los veo muy contentos. Como, ¿a poco sí, pastor? A mí se me hace que fue otra iglesia, pastor. Yo creo que no soy yo. Bueno, pues sigue ahí desconfiando del Señor de todas maneras. Te van a hacer arreglar esto. ¿Cuál es el propósito eterno y glorioso de Dios? Que seamos a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo Jesús. Y muchas veces nos confundimos al pensar que la predestinación es todo aquello que yo hago. Bueno, pues qué chiste tiene tener vida si ya todo está dicho, pues no tiene sentido. No, es que Dios no hace eso. Dios te destina para que lo conozcas y orquesta todo lo necesario para que llegues a Él y para que Él no falle en llevarte. Y eso incluye que muchas veces tú y yo nos vamos a equivocar. Porque Dios es tan Dios que sabe que tú vas a pecar y aún así no deja de conducirte a Él. ¿Cuántas veces te has cansado de alguien que falla en tu contra? Que le dices, nos vemos a tal hora, ¿y a qué hora llega? Una hora después. Por ejemplo, los mexicanos cuando dicen, la comida va a ser a las 5, ¿y a qué hora vamos a llegar? ¿Cuántos aquí no son mexicanos? Levanten su mano. Ay, tú sí, Charlie. Laura, su hermana, son de Colombia. ¿A poco no es raro que los mexicanos decimos, vamos a comer a las 3 y comemos a las 5? Sí, pobrecitas, vean su rostro, estar lidiando con un esposo mexicano. Eso es una cosa terrible. Terrible. Entonces, ¿no tendrían ellas verdadero motivo para decir, ¿sabes qué? Te entrego a Satanás porque no llegas temprano a comer. Pero Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios da oportunidades. Todas. Y cuidado y tú no seas imitador de Dios como hijo amado, en que eres duro de corazón sin dar oportunidad. Porque Dios te va a reclamar eso. Y eso es el reclamo que Jesús hace al siervo infiel, al siervo malo. Yo que te he perdonado todo esto, ¿tú no has podido perdonar? Cuidado, familia, necesitamos entender esto. Lo cierto es que la predestinación es el acto divino de Dios en el que Él demuestra que Él gobierna todo. Todo lo que acontece, todo lo que sucede hoy y todo lo que vendrá mañana es gobernado por Dios con el propósito eterno de que tú seas formado a la imagen de Cristo y Él sea muy glorificado. ¿Cuánta gloria Dios recibe? Porque gente como tú y como yo somos hechos a la imagen de Jesús. Cada domingo en este lugar suceden milagros. Y no es que se levanten los paralíticos. Ya si sucede eso, pues qué chido. Pero eso no es el tema. Pero no es milagroso que gente como tú y como yo vengamos a adorar al Señor y levantar nuestras manos. Eso es milagroso, familia. Eso es milagroso y más milagroso para cuando plantas la iglesia de cero que dices, ¿cómo se hace esto? Y ahí estás plantando a la iglesia, salud. Plantando a la iglesia y nadie llega. ¿Saben de cuánto fue la primera ofrenda en la iglesia central? 100 pesos. Dije, híjole.
Vamos a hacer ese ministerio con 100 pesos. Está cañón. Pero Dios en su gracia llama a los que conoció, llama a los que predestinó. Ahora, Dios te predestinó para que estés aquí, ¿sí o no? Pero no para que te duermas, eso ya es tu pecado. O sea, no, hermano, es que, pastor, yo estoy predestinado para estar aquí. Sí, hermano, pero no para dormirte. Eso ya es pecaminoso, eso ya es tuyo. Dios entonces en su acto soberano nos atrae hacia Él. Así que Pablo está diciendo que Dios nos conoció por medio de su presencia. ¿Te acuerdas? Aquello que Dios conoció de antemano, que Él controla todo lo que sabe. De manera íntima y práctica, Dios nos predestina, nos aparta y nos coloca en la trayectoria que Él quiere para que podamos conocerle y ser a la imagen de su Hijo. Y lo comienza como nos salva del pecado, nos perdona solamente por medio de Cristo. ¿Y qué crees que Dios está haciendo ahora? Si tú estás en Cristo Jesús y has sido sellado por el Espíritu Santo y la salvación ahora está en tu vida que no ganaste, ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Dios te está salvando de ti mismo. Dios te está salvando de ti mismo, te está rescatando de ti mismo, porque hay una naturaleza caída en nosotros y la naturaleza de Cristo está creciendo y por eso Dios nos está apartando más y más y más para Él. Por eso puedes verte en el espejo y decir, pues sí, sigo medio gacho, pero ahí se ve Jesús. Ahí se ve Jesús. Ahí está. Y por eso para quienes se han apartado pueden decir, regresa. No, es que yo he hecho de lo peor. Sí, ya sé, pero eso no nos importa. Ven, pásale. Pásale, ya. Pues de todas maneras, sabemos que ya la vomitaste allá, pues pásale. ¿Y de qué está llena la iglesia? De pecadores. ¿Y quién es el papá que tiene los hijos más rebeldes? Dios. ¿Y quiénes son sus hijos? Ustedes, yo no sé, pero pues ustedes. Nosotros, los más rebeldes. Los más rebeldes. ¿Cuántas mujeres están casadas aquí? Levanten su mano. Te casaste con un pecador. Y la cosa es que dijiste que sí. Y además lo amas, que es lo más chido. Pero bueno, pues allá tú, el Señor te ayude. Entonces, eso le da a Cristo una categoría que ninguno tiene. Cristo tiene una categoría que ninguno tiene, porque es el primogénito entre muchos hermanos. Mira lo que dice el verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y después Pablo explica un para qué. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, el primero en todo. Colosenses capítulo 1 nos narra del verso 15 al verso 20 todo lo primero que es Cristo. Y Cristo es el primero de la nueva familia de Dios. Cristo es el Hijo primero, el que murió y resucitó, que ahora es el hermano de todos nosotros, pero también nuestro Salvador. Dios está haciendo una familia. Por eso aquí en la iglesia, ¿cómo nos decimos? Familia. Porque somos parte de una familia que Dios está creando, que tiene un mismo Padre, y es nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Ahora, mira la palabra, en el verso 29. Observa tu Biblia y busca la palabra imagen. ¿Ya la encontraste? La palabra imagen es eikon, de ahí viene nuestra palabra ícono. ¿Cuántos tienen íconos en su teléfono? Todos tenemos íconos en nuestro teléfono, ¿verdad? Sí. Bueno, eso quiere decir que el ícono es una imagen previa de aquello que está atrás. Y Jesús es el ícono de Dios. Cristo es el ícono de Dios. Y tú y yo estamos siendo formados a la imagen de Cristo, que es el ícono de Dios. Eso es extraordinario. Eso es glorioso. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no lo puedes hacer. Él lo está haciendo en tu vida. Y eso es todavía mejor. Lo cierto es que tú y yo tenemos una imagen imperfecta por motivo del pecado. Pero aún así, solo si eres salvo por medio de la fe en Cristo y sellado por su Espíritu, a pesar de nuestra imperfección, Dios está formando su ícono en nosotros. La imagen perfecta de Cristo en ti y en mí, con todos tus pecados y mis pecados que acabas de hacer esta semana. Con todo eso, Dios no está desanimado
para formar a Jesús en tu imagen. Para que llegues al cielo y Dios diga, bien, lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Porque no lo hiciste solo, lo hice yo. Y solamente creíste. Bien hecho. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Sobre mucho qué? Y luego, ¿qué va a decir? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo se va a escuchar esa frase cuando te la diga de manera particular a ti, de manera exclusiva a ti, porque te ha amado con un amor íntimo y práctico y te diga, bien, pásale, bien hecho, venga. No vayas a decir llegando, ay Señor, qué lindo eres. No, me va a echar ojos a mí. ¿No? ¿Qué pasó? Pues, Señor, era lo que había. Pues, no. Por favor. Amada iglesia, quiero que repitas conmigo la palabra eslabón. Otra vez, eslabón. ¿Qué es un eslabón? Es una cadena. Y una cadena es algo que va sujeto uno a otro. Y puedes hacerlo de manera infinita. O sea, puede estar lo más grande que tú quieras. No importa. ¿Alguien trae un eslabón en su cuello? No. ¿Quién trae un eslabón? Ahí está. Los que traen un collar es un eslabón. ¿Alguien trae un eslabón en su muñeca? ¿Una pulsera? Exacto, correcto, muy bien, excelente. Entonces ya entendemos que es un eslabón. Entonces mira por favor el verso 30. El verso 30 nos dice esto. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vamos a conocer en este verso lo que es el eslabón, la cadena de la salvación. Aquello que Dios identifica en su palabra como este proceso en el cual Dios lo comienza, lo desarrolla y lo finalizará para su gloria y para nuestro bien. Entonces, mira, quiero que veas la primera palabra que tenemos que analizar ahí y es la palabra llamó. Porque ya hablamos sobre conoció, predestinó, ahora vamos a hablar sobre llamó. ¿En qué verso? No, ¿en qué verso? En el verso 30. Entonces estamos ahí en el verso 30 y dice, la palabra llamó. Mira en la pantalla lo que es la palabra. Ay, no, espérame. No, sí. Aquí está. Llamó. La palabra llamó es convocatoria divina. Es una invitación. Pero cuidado con decir, pues esa invitación puedo decir sí o puedo decir no. No. Si Dios te está llamando, Él no va a fallar en su llamado. Él no va a decir, bueno, le voy a mandar un correo electrónico a ver si quiere venir. No. Porque si al final del día nosotros tenemos esta idea de que es una invitación a la que yo puedo decir sí o a la que puedo decir no, entonces ¿de quién va a depender al final la salvación? ¿De Dios o de ti? De Dios. No depende de mí. ¿Quién comenzó el proceso de conocerme sin que yo existiera? ¿Quién va a hacer el proceso de glorificarme sin que yo pueda? Entonces, ¿cuándo dependió de mí esto? Nunca. Porque es imposible. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Jesús dijo eso. Todos los evangelios lo vemos repetido. Entonces, quiere decir una convocatoria divina. La convocatoria divina es decir, Dios nos convoca a conocerlo por medio de su elección en Cristo. Y esto, familia, es muy importante porque es parte fundamental de nuestra doctrina como cristianos, como hijos de Dios, que amamos su palabra. Esto es fundamental. Ponme atención acá, no te pierdas, esfuérzate. Esto es fundamental. Estos son los fundamentos de nuestra fe. Esto es por lo cual nuestra fe no se cae. Y por lo cual nosotros podemos crecer y tenemos una oportunidad en la oferta del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios nos convoca a conocerle. Y ahora, déjame decirte una cosa. ¿Por qué Dios nos convoca a conocerle? Porque Dios sabe que es el único Dios verdadero. Y porque Él no miente. Y no conocerlo es una implicación de muerte eterna.
Al final, quienes no lleguen y quienes aparezcan en el infierno, no se van a condenar por ser malas personas, sino por no quererle conocer. Porque sabiendo que Él es Dios, hasta en su propia conciencia, el no querer rendirse, esa va a ser su perdición. Hace unos meses hablé con una persona brillante. Tuvimos una conversación larga, casi 4 horas hablando de muchos temas. Y entre todo eso Dios fue tejiendo el eslabón de la salvación. Y le decía, pero entonces Dios te escogió. Y me decía, sí, estoy consciente de eso. Pero he decidido vivir lejos de Él. ¿Qué haces frente a eso? Le digo, ok, qué bueno que eres una persona honesta y me estás diciendo que has decidido hacer esto, pero ¿te das cuenta de la dimensión de lo que estás diciendo? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Sí. Y quiero vivir así. Y entonces ahí fue cuando recordé que Jesús dijo, esta es la condenación, que los hombres han amado más las tinieblas que la luz. No queremos estar ahí, familia. No quieres estar ahí. Queremos estar del lado de la luz, del lado correcto. ¿Dónde está Cristo? Del lado correcto. Porque Él nos ha convocado a conocerle. Y sabes, uno de los efectos del pecado es, tú no, porque la regaste. Eso es vergüenza. Tú no, porque te equivocaste. Eso es condenación. Tú no, porque tú mismo sabes que más adelante le vas a fallar a Dios. Pero necesitamos predicarnos el Evangelio. Yo sí, porque no puedo. Y Él sí, porque Él sí quiere. Eso es algo que nos da la certidumbre de quién es Dios. Entonces nos llama. ¿Y a qué nos llama? A conocerle. Ahora mira lo que dice la siguiente palabra ahí. Dice, los que llamó, a estos también justificó. Y justificó es esto. Justificó es absolver. Es la declaratoria de Dios de inocencia sobre ti. Cuando tú crees en Cristo Jesús, sabes que vienes dañado por el pecado, sabes que vienes equivocado por el pecado. Pero cuando tú crees y dices, Dios, me rindo y creo en ti y he hecho pedazos mi vida, todo lo que me has dado lo he echado al suelo, pero sabes que vengo delante de ti y vengo a pedirte que me perdones y creo en ti. Eso es todo lo que puedo hacer. Y sé que me has guiado a que crea en ti. Va, lo reconozco. Eso es todo, Dios. Y creo que a la siguiente la voy a regar. Pero Dios, en Cristo Jesús, declara esto. Porque Él es el único que puede declarar, por cierto. No estemos con tonterías. Él es el único que puede declarar y confesar delante de Él mismo, que es el juez absoluto, y delante de todos sus santos ángeles, y delante de su iglesia, y delante de su Hijo, decir, inocente. Y eso quita todo el peso de condenación sobre nosotros. ¿Cómo te ve Dios ahora en Cristo Jesús? Inocente. Ahora, la verdad. ¿Cuántos inocentes hay aquí? Dices, híjole, está muy complicado, ¿no? Ahora, ¿cuántos culpables hay aquí? Pues todos. Pero lo cierto es que, déjame preguntarte entonces de otra manera. ¿Cuántos inocentes estamos aquí en Cristo Jesús por sus méritos? Ah, ¿verdad que sí? Y no levantes la mano. Otra vez, ¿cuántos inocentes estamos aquí por medio de los méritos de Cristo? Ah, ándale. Ahora sí. Porque Él hace la obra y Él te presta su justicia. Y además de prestarte tu justicia, ponme atención acá, te pone su camisa de inocente. Y Dios dice, bien hecho. Bien hecho. ¿Quién te puede quitar la justificación? ¿Tú puedes perder la justificación? Si la justificación es quitada, el cristianismo se cae. Y entonces Cristo murió para la nada. ¿Y qué hay en la nada? Nada. Entonces mira, ¿qué es ese eslabón? Primero es conoció.
después predestinó, y después hay otro eslabón que se llama llamó, y ahora el otro, que es muchísimo más fuerte, es justificó, y el eslabón se está haciendo más y más y más fuerte, y ahora viene el último, y mira lo que dice el verso 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira la pantalla. Glorificó. Es la... Ay, perdón. Ahí está. No. Para atrás. No. No más. Ahí. Ahí. Eso. Dale, dale. A los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate cómo todo es aquello en el tiempo de la eternidad de Dios, donde Dios gobierna el tiempo. Él está por encima del tiempo. Él no tiene pasado, presente ni futuro. Él está gobernando el tiempo y desde ahí Él nos destina para Él. Entonces, familia, ¿qué va a fallar si está todo en las manos de su gobierno? Pero sí o no nos da miedo. Sí o no nos da miedo que al pensar, híjole, sí será de veras, sí será neta que sí llegó. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si sí la riego? De una vez te digo, la vas a regar. Pero no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios ya tuvo misericordia. ¿Y no ha tenido Dios misericordia de nosotros, familia? Sí, entonces esto es para nosotros. Este gran anuncio es para pecadores. Este es el eslabón de la salvación. Ahora, ¿qué significa la palabra glorificó? La palabra doxa. De ahí viene nuestra palabra doxología, que es glorificación. Y entonces, mira, esto es recibir honor de parte de Dios. Te va a honrar a ti por todo lo que Él hizo, y eso le da gloria a Él. Y entonces, es decir, Dios nos dará su honor cuando seamos transformados en incorrupción. ¿Cuántos corruptos hay aquí? Ay, no, yo no. Yo no le he dado dinero al policía. Bueno, luego hablamos. ¿Quién es un corrupto aquí? ¿Y no está prometido que seremos vestidos de incorrupción? ¡Ah, qué bueno! ¿Por qué? Porque lo que Dios comenzó conociéndonos, predestinándonos, llamándonos, después nos ¿qué? Justificó y ahora nos glorificará. Y esa glorificación nos está esperando. Y cuando eso suceda, entonces podremos ver a Jesús cara a cara. Él nos va a glorificar. Pero no te glorificas tú, sino que Él te da su gloria, en vestido de incorrupción. O sea, un día no vas a pecar, pues. Un día no vas a pecar. Imagínate vivir con una esposa que ya no va a pecar. O un esposo que no va a pecar. O unos hijos que no van a pecar. O un pastor que no va a pecar. O una iglesia que no va a pecar. ¡Ay, qué bueno! Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, 44 al 49. ¿Cuál dije? Entonces, otra vez. ¿Lucas qué? Muy bien, Lucas 23, 44 al 49. Lucas 23, 44 al 49. Es necesario mirar a Jesús en esto, porque todo este eslabón de la salvación es aquello que Jesús hizo para nuestro bien. Jesús, estando en la cruz, dijo estas palabras. Estas palabras que Jesús dijo, perdón, déjenme ir uno para atrás. Es 23, dije, ¿no? No, dije 24, perdón, es 23. 23, sí, perdón, ya. Oh, denme chance, hombre. No, tranquilos. Vamos al 23. ¿Ya ven cómo les encanta las sesiones ser controversiales? Vamos, Lucas 23. Repite conmigo, Lucas. No dije eso. Dije Lucas 23. Otra vez, Lucas 23. Ahora es 44, 49. Ya están ahí peleando. Ya ven, ay, Señor Jesús, líbranos de esta generación. Lucas 23, 44 al 49. Ahora sí.
Ahora sí, Jesús está, tenemos esta vista de Jesús en la cruz. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice, nada más en Jerusalén que hubo tinieblas. En toda la tierra. Por eso cuando él dice, bueno, eso es figurativo. No, no es figurativo, es real. Hubo tinieblas en toda la tierra, porque el Hijo de Dios estaba siendo asesinado por nosotros. Nosotros cometimos el peor pecado nunca va a existir. Matar al Hijo de Dios. Pon atención acá. Entonces Jesús dijo, de cierto os digo que hoy estarás con... No, perdón, estamos en el 45. Qué bárbaro, discúlpenme por mi dislexia. 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Pero quiero que veas otra vez el verso 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. El espectáculo de Dios es ver morir a su Hijo. El espectáculo de Dios es que Dios permite que su Hijo sea asesinado por gente como tú y como yo, para que entonces tenga sentido el eslabón de la salvación, que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos va a glorificar. Y todo por el sufrimiento de su Hijo. Todo por el sufrimiento de su Hijo. Gracias al sufrimiento de su Hijo, tú y yo somos los benefactores, los beneficiarios. Los que reciben el resultado del esfuerzo de Cristo somos tú y yo. ¿Y sabes qué? Dios no te condena por eso. Dios nos lo da en gracia. Y en su favor. Y en su misericordia. ¿Sí te das cuenta de eso? Y cuando eso sucede, nosotros podemos decir, Dios, gracias por amarnos. Gracias porque no te desanimas. Gracias porque Dios no se desanima. Gracias a Dios que Él no se desanima y dice, ya estuvo, ¿no? Ya, me tienes harto. Cuando tú piensas eso de tu propia persona, tú estás escuchando la voz del diablo. Cuando tú estás escuchando esa voz de no, tú no. Con que Dios ha dicho, no, lo que pasa es que no te metas con Dios. Esa es la voz de Satanás, ¿eh? Cuidado. Pon atención acá. Cuando el diablo empieza a susurrar a tu oído, tiene el propósito de que te alejes de él. Y hace que con esa voz sucia y esa lengua sucia te hace creer que toda la obra de Dios no tiene sentido para ti, porque tú has hecho todo aquello suficiente para que Él no te ame. Y agrégale nuestros prejuicios, y agrégale además que luego nos gusta ser bien fariseotes, que todo lo queremos hacer por obras, que siempre crees que tienes la mejor opinión, pues la cosa está difícil. Esto es para gente como tú y como yo que nos hemos equivocado. La salvación no es para, el evangelio no es para que la gente sea buena, es para que los muertos tengan vida. Y para que los que estamos vivos conozcamos más quién es nuestro Salvador. Entonces, si no has tomado la decisión de rendirte a Cristo, no hay otra cosa más que hacer. Pero si después de esto no lo haces, ya no hay nada más que decir. Ya no hay nada más que hacer. Y no quieres acabar como esa persona diciendo, sí, sé que estoy mal y decido vivir mal y decido vivir en contra de Dios. No hagas eso. Porque nada más tenemos una vida, nada más esta vida terrenal y entonces la eternidad. No hay más tiempo. No hay más tiempo. Y la eternidad nos espera. Y si ya estás en Cristo Jesús, la eternidad ya comenzó. Y es momento de rendir nuestra vida al Señor y poner estas cosas en orden. Y si estando en Cristo estás pecando,
pecando, pues ven al Señor, hombre, ya. No le hagas tanto de jamón, pues. Ya, nos rendimos a Él. Pero es que no estoy de acuerdo. Díselo a Él, no me lo digas a mí. Yo de todas maneras voy a orar por ti ya. Pero Él va contigo. Y Él te está llamando a ti. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor su misericordia. Padre, oramos para que tú nos ayudes a entender estas cosas. Y valoramos tanto el eslabón de la salvación. No nos los merecemos, no los ganamos. Y solamente tenemos en nuestra imagen a Jesús, que estando en la hora sexta, cuando cayeron estas tinieblas, hasta la hora novena, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y tú, Jesús, clamando, aún clavado en la cruz, dijiste: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregaste tu vida, Señor. Y el testigo, el centurión, diciendo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Qué hemos hecho? Lo matamos al Hijo de Dios. Este hombre era justo, nosotros somos los injustos. Y todo es también el espectáculo, Padre, de tú entregando a tu Hijo, el justo por los pecadores, el gran intercambio para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad. No queremos desperdiciarlo. Y claro que nos golpeamos el pecho porque la culpa ha caído sobre nosotros. Pero ahora, Señor, nosotros venimos a ti en fe y arrepentimiento para pedirte: ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros errores. Perdona nuestro acto voluntario de pecar. Padre, y rescátanos de nosotros mismos, como lo estás haciendo. Pero gracias, Señor, de verdad te agradecemos, porque nos conociste, nos has conocido y nos predestinaste para ser formados a la imagen de tu Hijo. Y nos llamaste para amarte y conocerte. Y nos has justificado declarándonos justos en Cristo Jesús. Y ahora esperamos que tú nos glorifiques el día que tú ya lo destinaste para nosotros. Y la gran recompensa vendrá de tu gran trabajo, no de nuestras obras, sino de tu gran obra, Dios. Y a ti te entregamos nuestra vida y te entregamos nuestro corazón, diciéndote: gracias, Padre. Gracias por tu grande amor y por tu gran misericordia. Y oramos estas cosas dándote gracias, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Padre, Cristo Jesús. Amén.